Buenas tardes, estimado docente y compañera. Nosotros somos el grupo de exposición con respecto al examen oral de la materia de Derecho Penal, conformado por Giselle Torres y mi persona, Génesis Rodríguez, en el cual vamos a dar una breve exposición sobre el tema de la evolución de la víctima como sujeto procesal, derechos y garantías. Para empezar, voy a empezar con la breve exposición sobre lo que es la evolución de la víctima como sujeto procesal. En los modelos penales más antiguos, la víctima tenía un papel prácticamente inexistente, donde la víctima, al ser violentada y ella al querer presentar una denuncia frente a la fiscalía, lo único que pasaba es que se limitaba a presentar dicha denuncia y en algunos casos a declarar como testigo. Eh, la investigación, em, la investigación se presentaba como un control de acusación y eso era una decisión que quedaba exclusivamente en manos del Estado y del juez, centrando la atención casi por completo al acusado y en la sanción que éste recibiría. En este enfoque, la situación quedaba como una invisibilidad jurídica, donde no se tomaba en cuenta sus necesidades emocionales, su seguridad ni la reparación de los daños. Em, con la evolución del tiempo, de los años, el derecho y la incorporación de los estándares internacionales, especialmente a partir del derecho de los principios de justicia para las víctimas de delitos y el abuso de poder de las Naciones Unidas en el año de 1985, se comenzó a reconocer que la víctima no solo era un medio para probar un delito, sino un sujeto procesal con derechos y principios. En el marco del sistema penal ecuatoriano y de muchos otros países, tanto internacionalmente, la víctima tiene una participación mucho más amplia, más activa y más pudiente dentro del derecho procesal. ¿Cuál sería ser informada de cada etapa del proceso, presentar acusaciones, participar en, en las audiencias, em, poder recibir indemnizaciones, rehabilitación o garantías de no repetición? Un, un ejemplo práctico con respecto a esto, nos podemos imaginar un caso donde María fue víctima de un robo con violencia. En el sistema penal antiguo, María solo se tendría que acercar a fiscalía a presentar su denuncia y que esta lleve su proceso sin que ella sea partícipe de esta. En cambio, con el sistema actual y el reconocimiento de la víctima como sujeto procesal, María podría presentar una acusación particular y ella podría participar en las audiencias, podría ofrecer pruebas, etcétera. En conclusión, con respecto a este tema, tenemos que la evolución de la víctima como sujeto procesal representa un paso mucho más importante hacia un proceso penal más humano y garantista, donde no solo basta con el castigo hacia el culpable, sino que también se busca restablecer los derechos, la seguridad, la dignidad de quien sufrió el delito. A continuación, mi compañera. Gracias, compañera, por la apertura. Como ciudadano, es fundamental conocer y comprender los derechos y garantías que nos existen en un proceso judicial. Estos derechos y garantías son fundamentales para garantizar un proceso justo y equitativo y aseguran que se respeten nuestros derechos fundamentales. En este sentido, es importante destacar que los derechos y garantías del justiciable procesado son un conjunto de principios y normas que protegen los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en un proceso judicial. También les daré una explicación más detallada. Los derechos y garantías del justiciable procesado son un conjunto de principios y normas que protegen los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en un proceso judicial. Algunos de los derechos y garantías más importantes son los siguientes que voy a nombrar. Por ejemplo, como primer punto, el derecho a la defensa, el derecho a contar con un abogado defensor que nos represente y asesore durante todo el proceso. Esto incluye el derecho a elegir a nuestro propio abogado o a solicitar que se nos designe uno de oficio. Como segundo punto, el derecho a ser informado.
El derecho a ser notificado de los cargos y las acusaciones en nuestra contra y a conocer nuestros derechos y garantías en el proceso. Esto incluye el derecho a recibir información clara y precisa y sobre los cargos y pruebas que se presenten en nuestra contra. Como tercer punto, el derecho a la presunción de inocencia. El derecho a que se demuestre lo contrario y mediante una sentencia firme. Esto significa que la carga de la prueba recae sobre la acusación y que no tenemos que demostrar nuestra inocencia. Como tercer punto, el derecho a un juicio justo. El derecho a un juicio justo y equitativo con un juez imparcial y sin dilaciones indebidas. Esto más bien incluye que el derecho de un juicio público y sobre todo a ser juzgado por un tribunal competente. Otro punto, el derecho a presentar las pruebas. Esto más bien hace que vayan los testigos, que se respalden en nuestra defensa y contradigan la acusación. Esto incluye el derecho a presentar pruebas periciales y a interrogar a los testigos de la acusación. Y por último, el derecho a recurrir. Esta sentencia es condenatoria ante una instancia superior. Esto incluye el derecho a apelar la sentencia y a solicitar que se revise la decisión en un tribunal. A continuación, una pequeña conclusión que les voy a explicar. En conclusión, los derechos y garantías del justiciable procesado son fundamentales para garantizar un proceso justo y equitativo. Es importante que se respeten y se cumplan estos derechos y garantías para asegurar la integridad del sistema judicial. Y también, asimismo, proteger nuestros derechos fundamentales como ciudadanos. Es fundamental conocer y comprender estos derechos y garantías para proteger y ejercerlos, sobre todo de manera más efectiva, y asimismo asegurar que se respeten nuestros derechos en un proceso judicial. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya culminado el trabajo con mi compañera, he tomado la decisión de hacer un ejemplo de los derechos y garantías para que sea un poco más entendible. A continuación les presento el video que lo hice con mi familia. Pone el acusado. Me acusan de un delito que estoy en un proceso judicial. Quiero asegurarme que se respeten mis derechos y garantías como justiciable procesado. Mi abogado defensor me ha explicado que tengo derecho a la defensa, a ser informado y a la presunción de inocencia y a un juicio justo y presentar pruebas. También me ha dicho que puedo recurrir a la sentencia si es condenatoria. Yo soy la abogada defensora. Mi cliente Juan ha sido acusado de un delito y está en un proceso judicial. Como su abogada defensora, mi función es representarlo y asesorarlo durante todo el proceso. Le explicaré sus derechos y garantías y lo ayudaré a preparar su defensa. También presentaré pruebas y testigos que respalden su inocencia. Como jueza, mi función es garantizar que el juicio sea justo y equitativo. Informaré a Juan de los cargos y las acusaciones en su contra y le explicaré sus derechos y garantías en el proceso. También aseguraré que se respeten los derechos y garantías de Juan como justiciable procesado. Como fiscal, mi función es presentar las pruebas y los testigos que respalden la acusación. Debo demostrar la culpabilidad de Juan, más allá de toda duda razonable. Presentaré pruebas y testigos que respalden la acusación y responderé a las preguntas de la defensa. Nuestra función es declarar en el juicio y responder a las preguntas de ambas partes. Debemos decir la verdad y proporcionar información precisa sobre los hechos del caso. Podemos ser llamados por la acusación o la defensa para declarar en el juicio.